Pagar o cobrar sin factura, contratar sin dar de alta, recibir ayudas que no te corresponden, son actitudes insolidarias que ponen en riesgo nuestros derechos y recibir las prestaciones que nos corresponden en la vejez. La economía sumergida no supone más ventajas para ti, sino menos beneficios para la sociedad, porque menos no es más. Gobierno de Canarias. De vuelta en el programa, es tiempo de tertulia. Hoy recordamos que lo hemos centrado en aquellos perfiles de personas que pueden estar sometidas a múltiples discriminaciones y que puede ser que sean las que estén practicando situaciones de economía sumergida, y vamos a hablar con la mesa de qué es lo que puede estar provocándolo y si hay soluciones para ello. Así que pasamos a saludar en este día de hoy a Eugenio Reyes Naranjo. Él es sociólogo y portavoz de BENMAJEC, Ecologistas en Acción. Bienvenido, Eugenio. Hola, buenas tardes, gracias por la invitación. Tardes. Sí. A ti por venir. A su lado tenemos a Óscar Bermejo, economista. Bienvenido, Óscar. Hola, muy buenas tardes. Hola, Óscar. Carmelo González Serpa, bienvenido, Carmelo, gracias por venir una tarde más a acompañarnos. Buenas tardes, Marta, y muchas gracias por la invitación nuevamente. Y por último, el último compañero de hoy de la mesa es Juan Tomás Perdomo Moreno, titulado superior de máquina de la Marina Mercante. Muy buenas tardes, saludo a todos los televidentes, encantado de estar aquí, gracias por la invitación. Estamos listos, podemos entonces tratar de ver por qué se pueden dar este tipo de circunstancias, porque al final ya planteábamos en otros programas cómo es fácil que en una misma persona se den ciertas circunstancias múltiples, como las que se abordan en el día de hoy, que puedan dar estas circunstancias de economía sumergida. ¿Cómo es viable? ¿Son personajes más difíciles de mantenerse alejadas de estas prácticas? No sé si alguien Bueno, yo creo que hay un colectivo clarísimo, es el primero que se me ocurre, que son aquellos ciudadanos que no tienen los papeles en regla. Es decir, hay muchos otros colectivos que tú mencionabas en la charla previa al comienzo del programa, pero yo creo que todos ellos están en mejor situación que los ciudadanos que están en nuestro país, que están en nuestra isla, que están en nuestra ciudad y que han venido como han podido, normalmente porque han salido de situaciones de miseria o de hambre o de acoso político o religioso, han llegado a Gran Canaria, tienen que comer, pero no tienen ningún papel que lo respalde. Entonces, esta me parece con diferencia a la gente más vulnerable. Esta gente es a la gente a la cual seguro que tú les puedes pagar una miseria. Habrá gente trabajando a lo mejor solo, pues poder dormir de mala manera y un par de comidas al día, y solo por eso están trabajando 12 horas al día, ¿no? Yo creo que ese es con diferencia el colectivo más vulnerable que se me ocurre hoy por hoy en nuestro país, en nuestro entorno, ¿no? Bueno, aparte de lo que ya comenta Óscar, ¿no? Inevitablemente el no tener identidad jurídica, ¿no? Que el caso de los sin papeles es un primer marco de discriminación social. Todo ciudadano tiene derecho a una identidad y a ser reconocido por la comunidad, y en ese contexto la integración es prácticamente inviable, ¿no? Después Canarias tiene una bolsa importante, se habla de 40.000 personas que están en ese umbral de la exclusión o en umbral de la pobreza, ¿no? Que en Canarias encima es un bucle, o sea, al final quedas atrapado porque la economía sumergida das 10, recibes 4, das 11, recibes 5, pero siempre hay un déficit que te impide salir del propio agujero, ¿no? Es lo que se llama atrapado en un bucle, ¿no? En un bucle de miseria, ¿no? Ejemplos tan cotidianos. Yo conozco gente que le han ofrecido trabajar en el sur, por ejemplo, en el sur de Gran Canaria, en un hotel, ganando muy poquito, pues media jornada, 300 euros, pero resulta que el transporte le sale 299, o sea, por poner un ejemplo, en algunos casos hasta más caro, ¿no? Y dice, coño, es que nadie quiere trabajar, y es que los costes de movilidad no están resueltos. Entonces, a veces hay desajustes que en economías de escala se trabaja distinto. Es decir, te voy a dar una bolsa de pobreza, mire, ¿por qué no facilito, sabiendo que hay un problema de accesibilidad a los puestos de trabajo, de una línea de transporte, o te bonifico el transporte y te hago una ayuda para la integración
más que la cultura de la caridad o la cultura de los subsidiarios, tal vez más interesante ayudas directas a la integración, en la movilidad, en los servicios. Habría que darle vuelta que otros países, por ejemplo centroeuropeos, sí tienen tradición, ¿no? Frente a ese bucle que acaba de plantear Eugenio, entonces podemos decir que evidentemente estas múltiples circunstancias que rodean a estas personas hace inevitable que se den estas circunstancias, aunque el objetivo sea acabar con esa entonces economía sumergida. Bueno, saludos nuevamente. A mí me gustaría hacer un recordatorio, memoria, de cómo todas estas personas, este colectivo que estamos mencionando, necesita mucha comprensión, porque precisamente los canarios hemos sufrido de esta grave problema, de esta lacra, que es realmente por lo que hay que pasar, durante décadas y centurias, podríamos decir, ¿no? Donde hemos sido migrantes, han tenido que salir, ¿no? Yo también he salido a navegar, diferente, pero bueno, he tenido que dejar mi tierra, mi casa, ¿no? Mi barrio, y ha habido muchísima gente, muchísimos canarios que por diferentes razones económicas o políticas, durante décadas, repito, y centurias, han tenido que marcharse del archipiélago y buscarse la vida. Para muchos con gran suerte, ¿no? Se elaboraron un futuro, incluso muchos volvieron ricos, consiguieron un gran desarrollo y apoyo familiar y social, por lo cual pido que ahora todo este grupo descendiente entienda en la situación que se ve este colectivo, ¿no? Que necesita de muchísimo apoyo, ¿no? Pero además de esa comprensión, verdaderamente existe una solución, porque si bien planteas que al final nos podemos remontar a nuestro propio pasado y que es algo que viene ya de atrás y que no hemos sido capaces de acabar, podemos decir que en realidad es algo que no tiene una solución real. A ver, me gustaría centrar. Me gustaría centrar un poco de qué estamos hablando. Por ahí iba yo. Que me parece que, no sé, me cuesta hablar de todo a la vez, con perdón. Tú querías centrar un poco el debate sobre colectivos en régimen de alguna manera de debilidad, en los cuales es más posible la economía sumergida, ¿no? No es lo mismo de la cantidad de sectores de economía sumergida que tenemos, porque probablemente un sector apreciable todavía de economía sumergida son las profesiones liberales, en las cuales una parte de sus ingresos se siguen cobrando en B, en negro, o como lo queramos llamar, ¿no? Ilegalmente, se siguen cobrando, ilegalmente sería la palabra propia, ¿no? Se dice en negro o en B, ¿no? Con relación a los colectivos vulnerables, es que podemos hablar de muchos colectivos vulnerables, pero yo ahí no sé muy bien cuál es el objetivo tuyo, es decir, cuál es el objetivo con esta pregunta. Que los identifiquemos y que veamos qué se puede hacer desde los poderes públicos para mejorar su situación. Esa sería un poco tu Podría intención. ser realmente el objetivo de cada tertulia en el programa es tratar de analizar por qué se están dando estas circunstancias en esos colectivos en concreto y bien pues venir a conocer cuáles son las razones que lo motivan y si hay verdaderamente alguna solución posible. Así que no sé si con esto respondo a la pregunta. Estoy un poco en la línea de Eugenio. De Oscar. Perdón. Eugenio, disculpa. Estaba mirando para ti. Existen efectivamente muchos colectivos y yo me quedé un poco descolgado en la misma línea que él en el sentido de economía sumergida en aquellos sectores de discriminación. Hay economía sumergida en sector por xenofobia, por homofobia, por creencias, por sexo, por muchas cosas. Entonces, la economía sumergida va a seguir existiendo en todos esos sectores. Acaba de decir Oscar ahora un tema importante, o sea, ¿dónde tenemos que atacar esa economía sumergida? Se lanzan las piedras o se lanzan los controles hacia las pequeñas y medianas empresas porque a lo mejor no pueden soportar la presión fiscal que pueda haber y esos pequeños y medianos empresarios se aprovechan de determinados colectivos, primero
por necesidad de ello. En el caso de la inmigración, pues porque vienen aquí, como antes bien decía, insisto, Óscar, vienen sin nada, necesitan caminar, están huyendo y pues se tira mano de ellos. Pero también se tira mano de otros colectivos donde a lo mejor dentro de esa pequeña y mediana empresa, si estuvieran, es como si quisiéramos ocultar, poner el telón, ¿no?, para que los que están delante no vean realmente lo que está pasando aquí. Y yo como empresario me aprovecho y además estoy haciendo un favor. Pero ¿por qué no se controla? Decía, ¿qué solución hay? Vamos a ver, la economía sumergida es un tema global, lo comentaba creo que el otro día, donde efectivamente intervienen muchos sectores. Si dividimos el sector económico en sus grandes temas, como puede ser la construcción, las inmobiliarias, el tema del sector primario, etcétera, todo es lo mismo. Ahora, en cada uno de esos sectores, ¿dónde o de qué colectivo en discriminación se tira? No lo sé. ¿Qué hay que hacer? Desde mi punto de vista, ¿no? ¿Qué hay que hacer? Yo creo que el tema viene de por encima, ¿no? Porque no se controlan a las grandes empresas. Es más, me viene ahora a la mente, una gran empresa, estando en economía sumergida, que además encima disponen de los mejores abogados, de los mejores asesores fiscales, de los mejores profesionales, para que en un momento determinado, a ellos no les preocupa. Si me pillan, o sea, no te aplico la ley, simplemente he faltado a la ley, paga el impuesto correspondiente y a correr. Si pillan a un electricista o a un fontanero o al que va de a pie haciendo un trabajo de autónomo, el que sea, el que pinta las fachadas de las casas pequeñas, a ese le pillan con una factura y no solo tiene que pagar el impuesto, sino que además encima tiene que pagar la multa. Esto me viene al pelo, y perdonar, de discriminación. Es que no solo hay discriminación por debajo, sino también hay discriminación por encima. ¿Cuál es la solución? It is the question, ¿no? Esa situación que planteas, en este caso, encima, lo que viene a provocar es que se incremente todavía más pues esa dificultad económica que puedan tener. Saben que cuando lo hacen, pues existe un riesgo de que sean descubiertos, y que evidentemente eso les puede causar problemas, pero que dependiendo de las circunstancias de cada uno, en este caso siendo más vulnerables, pues encima acentúa más esa situación. Bueno, si quieres, tal vez, como están dando tres constructos cognitivos distintos. Una cosa son los vulnerables, que no todos terminan en economía sumergida. Ahí está la prestación social, la PCI, ¿no? Que yo conozco mucha gente, sobre todo en la edad a partir de los 57, 59, que quedan ahí colgados del mundo del trabajo y que están viviendo con una... Canarias hay unos 1.700 con prestación canaria de inserción, ¿no? De los 100 y pico, de los cuales ahora mismo hay otros 1.000 y pico en trámite, y después cada día se denuncian casi 40 expedientes fraudulentos, ¿no? Pero bueno, esas están más o menos mantenidas. Luego nos estamos encontrando con otra bolsa muy clara de vulnerabilidad, que es cuando a eso se asocia un tema de género, donde está ese famoso techo de cristal, que si no tienes una alta titulación terminas de camarera y no mucho más allá, y hay factores ya sociológicos de un fragmento. Cuando se suman esos dos factores, y luego tenemos un hecho objetivo, o sea, por debajo de 25 años, la franja de la opción de margen laboral es bajísimo. O sea, gente que empieza a incorporarse al mundo del trabajo. La tasa normal de incorporación de trabajo se ha pasado de los 17 que teníamos en los años 50 a prácticamente a los 27 años, 10 años de retraso de la inserción laboral. Eso ya también da ahí unos espacios de vulnerabilidad. Los jóvenes pues escapan con lo que tienen, pero van a llegar muy mal a la pensión cuando sean mayores. Y luego después no olvidemos colectivos
que tienen una ubicación territorial. O sea, yo, por ejemplo, recuerdo perfectamente jóvenes que cuando iban a una entrevista de trabajo le preguntaba dónde decía y buscaban una dirección alternativa para decir que no eran de ciertos barrios, ¿no? Porque presuponía que no iba a tener, son discriminaciones, de lo que se llama de estimación de algunos barrios concretos que prefiero no citar para no generar más polémica, ¿no? Pero después ya lo que entraríamos en lo que es la economía sumergida ya es un marco bastante más complejo. Por ejemplo, hay un dato que se usa en sociología y es que la masa media salarial de los trabajadores canarios a partir del 17-18 de noviembre trabajan gratis para sus empresarios. O sea, es tanta la cantidad de horas extras que les están metiendo que no cobran, que realmente a partir del último mes y medio están trabajando gratis para la empresa, no figura en ningún lado, no se certifica. De hecho, hay ahora una política del nuevo gobierno de intentar esa economía sumergida. Ten en cuenta que estamos hablando el 10%, perdón, no es el 10, realmente es el 9,7% de toda la economía global productiva de España, de gente asalariada, son horas extras que regalan al empresario, que no figura en ningún lado, pero sí entra en la contabilidad de los beneficios de la empresa, ¿no? Ese es un tipo de economía no exactamente sumergida, pero sí perversa, donde está impidiendo que la población pueda capitalizarse. Está claro que cuando hay ese volumen, que es una queja que ha hecho la Comisión Europea a España con esa situación, ese es un volumen, paquete gordo que está ahí oculto, ¿no? Y luego nos encontramos con lo que se llaman colectivos, aparte de estar vulnerables, en riesgo de exclusión, que no solo son los vulnerables. Riesgo de exclusión, hablamos de gente tenemos una tasa de un 29% de fracaso escolar, gente que aparentemente ha terminado la primaria y luego resulta que apenas se defienden leyendo y lo ves que los WhatsApp solo hablan por WhatsApp y no pueden ni escriben. Seguimos teniendo una bolsa en Canarias que ya está en torno al 1,7% de analfabetismo estructural. Eso no lo tiene ninguna comunidad autónoma, ni siquiera lo tiene ya Extremadura. Ya Extremadura superó esa brecha de analfabetismo estructural, y esos son elementos que están ahí y que se suman al hecho objetivo. 16 millones de turistas, 130.000 parados, ¿no? O sea, cómo se casa esas dos realidades con una alta tasa de turismo y una exclusión de empleo local significativa, ¿no? A mí me gustaría decir de que realmente todo esto está basado en que tenemos que tratar de eliminar esa economía sumergida que estamos llamando. ¿Por qué? Porque es dinero que no se ingresa a la hacienda pública, ¿no? Lógicamente, esa es la razón de tratar de que todo el mundo ingrese a la hacienda pública lo que debe. Entonces, ¿por qué? Pues porque realmente lo que se está declarando, lo que recibe la hacienda pública es, desgraciadamente, basado más que nada en la retención a los trabajadores. O sea, lo que está cobrando la hacienda pública es un 41% de las retenciones del IRPF. De lo que cobran del IVA es un 31% más o menos. Y el de las sociedades es alrededor de un 12%. El resto es varios. Entonces, ¿qué ocurre? Necesitan de eliminar todo eso que estamos llamando energía sumergida. Pero a su vez, este campo de energía sumergida lo podríamos dividir en 3 niveles. Uno, el que tiene lugar con esto que estamos comentando ahora, ¿no? Lo que podríamos decir, la gente de a pie, que componen los migrantes, los trabajadores, etc. Bueno, pues ese nivel podríamos decir que lo que deja de ingresar a Hacienda es irrisorio. O sea, viene siendo sobre 1.500, 2.000 millones de dólares al año en España. En cambio, si nos vamos a otro nivel superior, donde ya encuadramos a todos los empresarios medianos, pequeños, ¿no? Lo que deja de ingresar a Hacienda viene siendo de 15.000 a 20.000 euros al año. Y podemos llegar ya al tercer nivel, donde estamos comentando los casos que han dicho aquí particularmente. Es lo que planteaba Carmelo. Que deja, exactamente, que ya mencionó Carmelo, que estos grupos empresariales, grandes empresarios, ¿vale? Grandes riquezas, dejan de ingresar al año a la hacienda pública sobre
más de 50.000 euros al año. Entonces, ¿dónde está el problema? ¿Cómo podemos solucionar el problema? Que pague quien tiene que pagar y que llegue el dinero a donde tiene que llegar. Esas son las soluciones primarias que tenemos que hacer, si no, sería seguir hablando, pegándole palos al agua. Yo antes comentaba, perdón, Oscar, antes comentaba que el problema no solo está por debajo, sino que también está por encima. El de por encima quizás sea más fácil de solucionar que el que nos podemos encontrar en la propia, y perdonadme la expresión, entre comillas, masa trabajadora. En esos colectivos que se pueden sentir o están discriminados. Lógicamente, el mayor de todos es el tema de los inmigrantes que vienen aquí, pero fíjense, en Europa la media en el control de Hacienda, porque ¿qué es la economía sumergida? Actividad económica que no está controlada por la Hacienda pública. Esta es la definición que tenemos en la RAE. Entonces, si eso es así, ¿por qué no está controlada esa actividad económica? En Europa, la media de los inspectores fiscales, creo que es por cada un inspector, no hablo de números exactos, 1.000 contribuyentes. En España, por cada inspector, 2.500 contribuyentes. ¿Qué ocurre? No tienen capacidad para poder controlar las operaciones que se realizan en las empresas. Y cuando ya tienen un expediente abierto porque te pillan o lo que sea, resulta que ha prescrito. O sea, se pasó el plazo. Se limita simplemente, como decía antes, a que paguen lo que le correspondía y se acabó. O sea, aquí encima, quizás en la parte alta, lo que hay que hacer a lo mejor es poner más inspectores para controlar esas grandes empresas que están aquí encima y que eso no ocurra. Y también tengo que decir, y luego en la parte baja, pues es fruto, ni más ni menos, de este control que no existe aquí. Si este control estuviera aquí, abajo no se iba a producir eso. Estoy completamente... Que en cierta manera... Ahí yo difiero un poquito. Sí. Yo ahí tengo algunas diferencias. Primero porque un señor que gana 5.000 euros no está obligado a declarar Hacienda, y el que gana 20.000 está declarando Hacienda. O sea, el propio sistema fiscal entiende que las economías de baja carga de flujos de capital no da valor añadido a la economía y no la persigue. Es más, te dice claramente, no tiene usted que declarar Hacienda. Entonces tampoco iremos ahora a cargar sobre esa gente cuando el propio sistema tributario igual le se me deja ha cierta interpretado, libertad. Igual se me ha interpretado mal. Sí, es decir, yo no he cargado contra ese sector. Pero digo, por dejar claro que es que el propio sistema fiscal, que si queremos hablar de economía sumergida, que es un tema que se aleja un poco de la precariedad, porque realmente la mayoría de la gente que está en situación de precariedad, lo que está es en situación de vulnerabilidad para ser explotado por la gente que sí paga Hacienda. ¿Vale? A bajo salario y a una situación de vulnerabilidad a la hora de cumplir las extras, a la hora de trabajar. O sea, entonces, pero en general, los colectivos de bajos ingresos, no sé si podíamos aceptar el término una cierta amnistía fiscal permanente, pero no están obligados a declarar Hacienda. Y realmente es que el peso económico, porque no olvidemos que Hacienda obtiene ingresos por los beneficios. Y cuando tú te estás muriendo de hambre, 10 euros para comer no es un beneficio. O sea, es que tampoco le sale más caro a Hacienda que presente la inspección y controlar a ver si los 10 euros te los comiste, o uno te lo gastaste en chicle, o dos lo tal. Es que es imposible hacer economía con esa fracción. Entonces, desde el punto de vista que no es un problema. Otro tema son que también ocurre en España, que es de los países europeos de mayor carga fiscal en las rentas altas, ¿no? Una cierta amnistía a las rentas altas que se sale del modelo europeo y se aproxima mucho al modelo americano y tal. Parece que España parece que todavía tiene media pata en el modelo neoliberal americano, donde las grandes fortunas, aunque muchas han huido, los famosos paraísos fiscales y tal. Pero ese es un debate de la fiscalidad que yo creo que tiene sus respuestas, tiene un marco jurídico que tiene, los fraudes que se cometen, hay hasta entidades
que tiene el caja B y todas estas cosas que están por ahí funcionando. No quiero nombrar a nadie en concreto, pero que está ahí. Pero sin embargo la vulnerabilidad es estructural, no salen de ahí, o sea, difícilmente la gente que está en ese bucle de pobreza, y a lo mejor sí deberíamos dedicar más espacios porque sí hay alternativas. Por ejemplo, las experiencias que se han hecho en Austria cuando la Segunda Guerra Mundial, después de la Segunda Guerra Mundial, los países del norte de Europa que tienen unas estrategias solidarias colectivas, o por ejemplo el plan que ha hecho ahora mismo ni más ni menos que Palma de Mallorca. Palma de Mallorca ha puesto el transporte regular municipal gratuito, el transporte gratuito. Eso le libera al humilde, al que no tiene un Mercedes, de una carga para moverse en el territorio, para acceder a oportunidades de empleo, para poder acceder a oportunidades de la cultura que le permite entender y buscar nuevos empleos, que es importante, por ejemplo. Entonces, es muy interesante, por ejemplo, que el transporte urbano fuera gratuito, por ejemplo. Es una medida estructural que no tiene grandes costes, es más, hace más competitivo el transporte privado cuando hay una población que se mueve claramente y que focaliza. Pero hoy, por ejemplo, no es viable un señor que vive en el Polvorín tiene que ir a trabajar al sur, o tiene que trabajar a Mogán, no es viable económicamente por los costes, ¿no? Entonces sí hay mecanismos estructurales que pueden hacer que esa vulnerabilidad se sienta reforzada, se sienta respaldada y pueda tener un margen de elasticidad que en algunos casos salen y otros por lo menos se mantienen. Otras medidas estructurales, por ejemplo, desapareció de España de hace 30 años los servicios gratuitos de guardería para que las mamás puedan acceder al medio de trabajo cuando están en situación de precariedad extrema. No hay una política, de hecho desapareció hasta la guardería municipal del Ayuntamiento de Las Palmas, de Tel, o sea, ya no existen. Entonces, son pequeñas cosas que parecen tontas, pero realmente todavía en Austria, en Alemania, existen guarderías públicas y en España no hay. Y dice, bueno, ¿y es que Alemania son más pobres que nosotros? No, son más inteligentes que nosotros. Creo son más de que 40.000. Oscar desde antes estaba intentando intervenir. Además, yo creo que Carmelo antes mencionó un elemento que a mí siempre me ha preocupado, porque además es trasladable no solo del terreno fiscal. Estamos hablando de alguna manera de la economía sumergida, como bien comentabas. Su importancia, o uno de los elementos más importantes, es que trae recursos a la hacienda pública. Y no nos olvidemos, nosotros estamos acostumbrados a que los servicios públicos funcionen. No funcionan de maravilla, no funcionan como nos gustaría, pero las alcantarillas funcionan, los semáforos funcionan, las escuelas funcionan. Y para que eso funcione, la hacienda pública tiene que recaudar. Si la hacienda pública no recauda, nos encontramos con modelos de países fracasados, ¿no? Entonces ahí Carmelo señalaba bien una necesidad, y es reforzar las inspecciones, ¿no? Igual que muchas otras inspecciones, convendría reforzar la inspección fiscal, hay que reforzarla, ¿no? Porque España en ese sentido, el sector público sobre todo, tiene grandes controles antes de, ¿no? Es decir, la intervención, que se le llama dentro de la función pública, controla extraordinariamente que tú te gastes 5 céntimos de euro, porque puede haber en estos momentos televidentes que no sepan que la peseta la manejábamos hasta hace no demasiado tiempo, algunos, ¿no? Pero luego, una vez te las has gastado, prácticamente no hay controles sobre en qué te las has gastado, ¿no? Bueno, por tanto, la inspección, la reforma integral de la inspección sí sería muy importante, ¿no? Pero yo quería hablar de otra cuestión que me parece más importante, ¿no? Yo recuerdo hace ya muchos años, cuando por fin recuperamos las libertades y nos convertimos de nuevo en una democracia, la reforma fiscal que hizo Unión de Centro, un partido centrista que gobernó España cuando yo tenía pelo, hizo que la gente empezara a pagar impuestos con cierta normalidad. El pagar impuestos no es que lo llevara todo el mundo con extraordinaria alegría, no, porque iban presumiendo de eso, pero se entendía que era un deber cívico, ¿no? ¿Qué sucedió? Sucedió que poco a poco fuimos conscientes de que una parte de las élites empezaban a escaquearse, como se dice vulgarmente, empezaban a dejar de pagar. Y conforme más frecuentes eran los casos, conocidos por el ancho mundo o conocidos en tu entorno cercano, donde tú veías que se lo llevaban crudo, por decirlo así,
pues más te costaba a ti pagar tus impuestos, ¿no? Eso sucede en prácticamente todos los ámbitos de la vida. Eugenio, con el que coincidí en su día, el movimiento ecologista, conocerá bien lo que sucedió en Las Palmas cuando se introdujo la recogida selectiva de basuras, ¿no? Inicialmente funcionó de maravilla. Ahora bien, al año o así se dijo que, o se difundió la información, que yo no estaba viviendo en Las Palmas y por lo tanto no la puedo contrastar, de que al final toda esa basura se volvía a juntar y ya se fue al garete la recogida selectiva. La gente dejó de separar en casa. Pues lo mismo sucede con todo, es decir, las élites tienen que dar ejemplo y nuestras élites por regla general no lo han dado, ¿no? Y ahí hay un elemento importante que se está empezando a introducir en algunas administraciones públicas, ¿no? Y es que la figura como del chivato, del delator, es muy fea, ¿no? Está llena de literatura que castiga, ¿no? Y de eso la propia palabra, chivato, delator, ¿no? Inmediatamente, ¿no? Bueno, nos chirría, ¿no? Pero lo cierto es que sería muy bueno, ¿no?, que se denunciaran los comportamientos lesivos para el interés general, ¿no? Y en concreto en la función pública, que aquellos empleados, que aquellos funcionarios, que cada vez desgraciadamente hay menos, ¿no? Hay cada vez más laborales y menos funcionarios, que se enfrentan a sus jefes, ¿no? Y son capaces de denunciar que esta gente fuera premiada, y no sucediera como por regla general sucede, y es que te ves absolutamente en el cuarto oscuro de cara a la pared. Sin represalias, ¿no? Que es como en otras ocasiones hemos planteado. Entonces, a mí me parece que, de nuevo, la vieja historia, palo y zanahoria, palo y zanahoria, palo y zanahoria. Así funciona la sociedad, no nos engañemos. Así funciona la sociedad, ha funcionado siempre. No se trata que la letra con sangre entra, no estoy diciendo eso, si bien soy un firme defensor de los coscorrones, y lo siento por la corrección política, ¿no? Pero yo creo que hay que sancionar, y para sancionar hay que tener, ¿no?, una inspección poderosa, ¿no?, y una buena policía fiscal, ¿no?, y una administración de justicia que no tarde 700 años en resolver los pleitos, ¿no? Pero también hay que de alguna manera premiar, hay que tener comportamientos ejemplares para que la ciudadanía sea consciente de que es bueno para todos, ¿no? Yo creo que poco a poco eso sucede. O sea, yo afortunadamente sí tengo la sensación de que las conductas punibles en materia fiscal cada vez son menos, ¿no? Pero también tengo que reconocer que en el último año he pagado un par de veces sin factura yo. Por tanto, tampoco voy a presumir aquí de una hoja inmaculada de servicios, ¿no? También es cierto, Óscar, que creo que lo comentaba antes, no sé si era con Juan Tomás, es decir, en la última crisis que pasamos, gracias a la economía sumergida, que yo no estoy con esto queriendo defender que exista, pero gracias a esa economía sumergida no hubo, Eugenio, mucha más exclusión social y muchos colectivos, muchas personas que estaban ahí en esa situación. Eso no lo tengo claro. ¿Por qué? Yo sí. ¿Por qué sí. lo crees? A ver, desarrolla un poco esa historia porque lo has comentado antes y yo no lo tengo muy claro. Puede que tengas razón, pero como no lo he pensado nunca. Yo tampoco, no es que lo haya pensado, pero sí un poco por dónde me movía, cómo me movía y demás. Gracias a eso hubieron muchas familias que pudieron seguir adelante. Bueno, se ha abierto aquí un debate. Un matiz pequeñito. Una persona que tiene un ingreso muy modesto de 3.000 euros, o 5.000, o 10.000, o 15.000 euros, y no está obligado a declarar a Hacienda. Pero el señor que le está pagando sí le hace la retención. Ese señor declara y su economía aumenta, porque tiene derecho a devolución. Entonces, que depende también cómo lo mires. Se calcula que la gente que no declara, todo el mundo piensa que está en economía sumergida. Realmente, por otra parte, por la vía del consumo, por la vía de los impuestos indirectos, ahora no está pagando más impuestos de los que debería. Y eso me parece que la presentadora quiere decirnos que tenemos que seguir en este momento. Como vemos, se ha abierto un debate interesante. Me alegra en cierta manera que lo que parecía un programa difícil, pues lo hemos ido reconduciendo y han salido también propuestas interesantes, así que muchas gracias a los cuatro por sus intervenciones y por venir. Gracias. Esperemos que en casa también lo hayan vivido con intensidad y nos despedimos. Buena tarde.